historia que motiva, historia activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber lo que ocurrió años atrás. Iremos en busca de la verdad. Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Bien, buenas tardes, queridos apoderados, alumnos de nuestro Colegio Inglés Católico de La Serena. Hoy, 22 de julio, nos encontramos en un nuevo capítulo de Activando la Historia de nuestro proyecto institucional Historia Activa. Hoy tenemos un invitado especial, un invitado honorable, que es de nuestra ciencia, ¿cierto? De nuestro estudio, y que finalmente también agradecemos por aceptar la invitación, que ya lo voy a presentar. Sin duda tengo que también presentar al profesor de nuestro colegio, profesor de filosofía, Miguel Ángel Rosell, parte de Historia Activa, que está presente también en todos los programas con nosotros, aportando con sus análisis, reflexiones y preguntas. Y bien, sin duda voy a presentar ahora a nuestro invitado, profesor Sergio González Miranda, Premio Nacional de Historia 2014, sociólogo desde sus inicios, investigador, académico, historiador, magíster en desarrollo regional, doctor en relaciones internacionales, doctor en educación y iquiqueño, ¿cierto?, desde su naturaleza. Así que eso también nos hace llevarnos a las regiones, que es lo central de este capítulo también, salir un poco de lo que es el centro y poder darnos un paseíto en la historia de lo que es principalmente, en este caso, el Norte Grande. Actualmente en la Universidad de Tarapacá, profesor, pero ha estado también en la Universidad Arturo Prat, ¿cierto? Y finalmente tiene un sinnúmero de artículos referentes a lo que es la historia del Norte Grande, en cuanto a lo que es el salitre, tiene varios libros relacionados con eso, también con el ámbito de las relaciones internacionales con Bolivia, con Perú. Así que, sin más preámbulos, nos vamos a ir de lleno a nuestro programa. Agradecer nuevamente su presencia, profesor. Desde luego, la conexión con el profesor Jorge Pinto, que me imagino hay una amistad ahí también forjada. Lo agradecemos también por este contacto y que nos permite tener nuevamente un Premio Nacional de Historia acá en nuestro programa. Miguel Ángel, para recibir. Profesor, la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Este programa nosotros lo hacemos con mucho cariño para nuestros alumnos, para que ellos se vayan empapando y entusiasmando con la historia. Así que muchas gracias por acompañarnos. No, los agradecimientos son míos. Siempre es muy grato participar de un coloquio, de un conversatorio, más todavía cuando detrás de estas pantallas hay alumnos, alumnas, hay estudiantes y profesores. Por tanto, no es solo no solo es un agrado, sino que también es un deber. Para nosotros, quienes estamos en el mundo académico, quienes somos investigadores, muy pocas veces tenemos esta oportunidad porque nos comunicamos a través de los círculos más especialistas, a través de revistas o libros, pero esta posibilidad de dar un mensaje directo a profesores y estudiantes me parece que es algo que es impagable. Así que los agradecimientos son míos. Muchas gracias, profesor. Bien, nuestra primera temática tiene que ver con la historia, tiene que ver con el norte, obviamente, y quiero una pregunta que siempre me la realizo, se la hice al profe Julio Pinto en algún momento también. ¿Qué significa ser pampino, profesor? Interesante pregunta. En realidad, el concepto de pampino, que se refiere a una identidad específica, es extraordinariamente interesante porque tiene un origen, podemos decirlo así, endógeno. Es decir, no es el Estado ni es un aparato administrativo el que dice, mire, ustedes se van a llamar o van a tener esta adscripción. Por ejemplo,
si alguien funda una ciudad, generalmente con el nombre de esa fundación, se transforma en un gentilicio. Pero el caso de Pampino se refiere a algo mucho más amplio, porque Pampino deriva de Pampa, ¿ah? Y la Pampa deriva proviene del quichua, que es una llanura, ¿ah? Se expresa como... la Pampa se refiere a muchos territorios posibles, ¿ah? De tal forma de que en este caso la Pampa se está refiriendo a un territorio específico que es el desierto, ¿ah? Y dentro del desierto, aquel desierto asociado a la explotación del salitre. Si bien yo creo que fue el salitre, hubo muchas otras explotaciones mineras, sin duda, pero fue durante el ciclo del salitre donde el concepto de pampa salitrera construye, ¿cierto?, culturalmente al pampino, ¿eh? Y los pampinos no son un grupo humano específico que llegó de un determinado lugar, sino que fue un grupo humano que se dieron cita en el desierto. Por tanto, hay pampinos de origen cochabambino, pampinos de origen serenense, ¿ah?, del norte chico, hay pampinos que son de origen peruano, pampinos de origen del sur de Chile, del extranjero, es decir, todos al final se adscriben a este concepto maravilloso que es la sociedad que se construyó social y culturalmente en el desierto. Primero en el desierto de Tarapacá y posteriormente en el desierto de Antofagasta y Tartal. En ese orden, porque si estamos hablando del mundo del salitre, ese fenómeno surge primero en Tarapacá y casi medio siglo después en Antofagasta y Tartal. Entonces, y por tanto abarca todo este territorio que va desde Taltal, ¿cierto?, hasta Pisagua. Perfecto, profesor. Profe, una consulta. Alrededor, no sé si usted maneja el número, pero alrededor de cuántas o cuáles serían las salitreras más importantes que hay en el norte, de las que se tienen, no sé, pues vestigios, me refiero a las más grandes, a las más importantes, no sé, Humberton, por ejemplo. Bueno, podemos decir que si hacemos un catastro bien exhaustivo de las oficinas salitreras, entendiendo que todas fueron oficinas salitreras desde las paradas, ¿cierto?, hasta las grandes oficinas del siglo XX, de las paradas de comienzo del siglo XIX hasta las paradas del siglo XX. Si las incorporamos todas, yo diría que superan las 400 y quizás pueden llegar en nombre a 500. ¿Ah? Algunas se superponen, se van cambiando los nombres. Por tanto, son muchísimas. Algunas tuvieron corta vida y otras tuvieron larga vida. ¿Ah? Y por lo tanto, si lo tomamos por ese lado, aquellas que tuvieron larga vida podrían ser consideradas las más importantes, ¿no? Por ejemplo, la oficina Humberstone, en realidad no se llamaba Humberstone. Humberstone le pusieron en homenaje a don Santiago Humberstone por la importancia que él tuvo en la industria del salitre, pero él estaba asociado a otra gran oficina, estuvo asociado a otras, en plural, pero alguna en particular, que es Agua Santa, que fue una tremenda oficina salitrera. También fue administrador de Primitiva, que fue la joya, ¿cierto?, del imperio de North. ¿Ah? Y también él fue brevemente dueño de la oficina Tres Marías, que era de propiedad también de Pedro Perfetti. Y él fue impulsor de muchas otras oficinas, de Democracia, Irene, y también de Caleta Buena, digamos, este puerto de embarque. Se le puso Santiago Humberstone a una oficina que se llamaba La Palma.
y es una oficina antigua, porque La Palma fue de, de Manuel Almonte y Vigueras, un salitero tarapaqueño, peruano, que, que le puso La Palma en homenaje a su amigo, que era Ramón Castilla Marquesado, que fue 2 veces presidente del Perú, tarapaqueño igual que él, por la batalla de La Palma, que lo llevó a su segundo mandato. Entonces, en realidad, cuando hablamos de la oficina de Santiago Humberstone, en realidad deberíamos hablar del complejo La Palma Humberstone. Por lo tanto, cuando ustedes digan y los alumnos escuchen Patrimonio Histórico de la Humanidad 2005, la oficina Santiago Humberstone y la oficina Santa Laura, en realidad deberían decir el complejo La Palma Humberstone y la oficina Santa Laura de Bendel, porque también hubo una Santa Laura de Riesco. Entonces, ¿me entiendes? Ahora, otras oficinas grandes, de larga data, Alianza, sin duda. Alianza fue una tremenda oficina con una gran historia desde la época del boom salitrero de 1870, ya en el 72 ya está Alianza produciendo como máquina, y después fue una de las más productivas de Tarapacá. Y en Antofagasta, sin duda, digamos, las oficinas del Cantón Central, Chacabuco es una joya de las oficinas de Antofagasta, y por cierto, María Elena Pedro Valdivia, que continuaron, que fueron las últimas, pero también hubo ahí muchas otras oficinas en todo ese largo trayecto, ¿cierto?, del camino que va desde Antofagasta a Sierra Gorda, ¿cierto? Hay una serie de oficinas enteras muy importantes, ¿cierto? Como está Filomena, Ausonia, Aconcagua, Araucana, La Piojillo, en fin. Hay muchas otras que son simbólicas. En Taltal también las oficinas alemanas de Flor de Chile, La Chile, en fin. Y en el caso de Tocopilla, el gran cantón El Toco, digamos, asociado al puerto de Tocopilla, donde estaban las oficinas de Henry Sloman, ¿cierto? Ahí estaba Rica Ventura, estaba Peregrina, etcétera, ¿no? En realidad hay una Santa Isabel, muchas oficinas que fueron muy, muy importantes, porque el salitre fue extraordinariamente fundamental para el desarrollo de Chile, porque prácticamente por medio siglo fue el sueldo de este país. Exactamente. Me llama la atención la cantidad de salitreras que había, y uno recuerda las más importantes, e incluso me sorprendo porque el nombre finalmente podría ser otro, o debería ser otro, y claro, me llama mucho la atención eso, y sé que a algunos alumnos también. Profesor, de acuerdo al tema del salitre, usted tiene un escrito que habla sobre las cartas y fragmentos del desierto salitrero. ¿Qué nos puede contar un poquito de eso? Y aparte también de cómo era la vida un poco en la salitera. Bueno, es curioso que me pregunten por ese libro. Yo, eh, como tenemos un poco de tiempo, le puedo contar cómo surge el libro, ¿no? Sí. Es que cuando yo iba a La Pampa, siempre uno se encuentra con gente que anda, estos busquillas, buscando cosas en La Pampa, qué sé yo, buscando fichas salitreras. Y yo me acercaba siempre a conversar con ellos, a decirle que no destruyeran, en fin, todo eso. Y generalmente, y en una oportunidad un señor tenía una serie de cartas y encima una piedra. Y yo le dije, ¿y eso qué es lo que son? No, me dijo, son cartas. Le dije, qué interesante, me interesaría verlas. Y claro, me dijo, si quieres se las compro. Claro, me dijo, me las pasó. Y eran sobres. Yo le dije, no, a mí me interesa la carta. No, me dijo, eso lo boté. Porque ellos pensaban que lo que valía era el sobre, con su estampilla, en fin. Entonces empecé, como todas las cosas que uno hace, con mucha paciencia, a buscar, a pedir cartas antiguas, y comenzaron a aparecer cartas en diferentes basurales, ¿no?
Por eso hablo también yo ahí de la importancia de los basurales. Los basurales son fundamentales y dan ganas de llorar cuando uno ve cómo otras empresas, más modernas, han esparcido estos líquidos que son a veces salitrosos también sobre los basurales, pensando que eso no tiene ningún valor. El desierto tiene la virtud que lo conserva todo perfecto. A diferencia del sur de Chile, que la lluvia consume todo, ¿no? En cambio, el desierto, al ser muy seco, lo conserva todo. ¿Ah? Y las cartas salían perfectas. Alcancé a compilar, creo que 750, un poquito más. Todas esas cartas luego fueron transcritas y transformadas en un libro, y yo le hice un estudio preliminar porque algunas cartas permiten escudriñar una historia, ¿no? Y a mucha gente del ámbito literario, del ámbito artístico, del teatro, por ejemplo, se interesaron en estas cartas. De hecho, en una oportunidad, Rivera Letelier me preguntó por ese libro, porque le interesaba por si podía ser alguna historia. Y también aquí en Iquique, en un dramaturgo, Guillermo Ward, hizo una obra de teatro sobre las cartas de la Pampa. Y yo lo compilé en varios archivadores y todo eso lo doné al Archivo Regional de Tarapacá de la DIVAM. ¿Ah? Ahí están las cartas, las originales, por si acaso, digamos, si alguien las quiere ver algún día. Y no son epistolarios, digamos, pero algunas permiten darse una idea de cómo era el mundo del salitre, la vida privada, el mundo más cotidiano. Hay unas cartas que son estremecedoras, ¿no? Especialmente de mujeres. Y ese libro me permitió también hacer un desafío a los arqueólogos, decirle, bueno, miren, ¿por qué no se preocupan de hacer arqueología histórica del salitre? Y en una oportunidad me llegó un correo electrónico de una arqueóloga muy importante, después nos conocimos, Flora Vilches, y me dijo, quiero presentar un proyecto Fóndesi sobre este tema. Y yo dije, genial. Y ella trabajó la arqueología histórica en la zona de Antofagasta, ¿no? Y ahora yo estoy trabajando con arqueólogos también en Tarapacá. Lamentablemente no hemos podido ir a terreno por la pandemia que todo el mundo sabe. Porque sabe bien. Profesor, y el concepto de norte grande, ¿cómo lo definiría usted? Yo creo que el norte grande es hijo del norte chico. A ver. ¿Cómo así, profe? ¿Por qué? Y no es porque me quiera ser amable con ustedes, porque el concepto norte grande en realidad no surge con Sabela, con la novela de Sabela, con toda la admiración y cariño que yo le tuve y le sigo teniendo, por supuesto, a Andrés Sabela, de quien me enorgullece haber sido su amigo, ¿no? Sino porque la ocupación de Antofagasta comienza con oleadas de mineros, familias, que venían a trabajar a las distintas faenas, tanto del guano como de la plata. Tenemos el caso Caracoles, ¿cierto? Mejillón, el caso. Y también en los ferrocarriles, digamos, pero ya eso más en Tarapacá, que también llegaron hasta aquí. Entonces hubo una circulación, hubo una migración de gente que venía desde el norte chico hacia estos territorios que se conocían más bien como Atacama, ¿eh? Y Tarapacá. Por lo tanto, la referencia al concepto de norte chico llevó, y esa es la hipótesis, digamos, y esto lo he conversado con Milton Godoy, con el cual escribimos incluso sobre este tema, surge el concepto de norte grande. Y creo que no surge por una política, por una cuestión administrativa, porque cuando se establecen las circunscripciones políticas es
Tarapacá y Antofagasta, no Norte Grande. ¿Ah? Y la novela de Saavedra es muy posterior, porque la novela de Saavedra es del siglo XX, y ya uno comienza a aparecer el concepto de Norte Grande a fines del siglo XIX. Una consulta, profe. El auge, digamos, de las salitreras en el norte de Chile, ¿entre qué periodo, entre qué época, entre qué años se dan específicamente el auge, el crecimiento y auge y también la caída del salitre? Si quiere, yo le puedo hacer una especie de pequeña y rápida cronología. Perfecto. Claro. El salitre comienza en la segunda década del siglo XIX, en todo el proceso de cateo. Lo que pasa es que a fines del siglo XIX venía en decadencia el ciclo minero de La Plata. Y por lo tanto, los mineros de La Plata comenzaron a buscar otras derroteros. ¿Ah? Y surge el salitre como una alternativa, pero era una alternativa bien riesgosa porque el salitre está ubicado en mantos calichales que están en el subsuelo, ¿no? Entonces había que catearlo en lugares donde no habían caminos, no habían referencias incluso de ningún tipo, o referencias muy generales, un cerro, una quebrada, qué sé yo, etc. Es un periodo complejo de los primeros cateos, digamos, y las primeras experimentaciones en este sistema que se conoce como sistema de parada, que eran fondos de fierro forjado, digamos, a fuego directo, ¿no? Se le exhibía el salitre así. Hasta que en 1830 ya se empieza a exportar, las primeras exportaciones, 1830. Ese es un punto de inflexión significativo. Luego, hay un largo periodo de estas paradas salitreras hasta mediados del siglo XIX, donde se empiezan a instalar las primeras máquinas, se empieza a instalar el sistema de vapor. Es decir, a través de serpentines, ¿cierto? Va el vapor y eso calienta el agua, en lo que se conocen como los cachuchos, y se abandona, o sea, no se abandona del todo porque el sistema de paradas continúa, digamos, pero se tiende a abandonar el sistema de paradas, que era fuego directo, y se empieza a utilizar este sistema, digamos, a vapor. Ahí es muy importante el chileno, que es cierto Pedro Gamboni. Pero hay otros, no es el único, George Smith, Otto Harnecker, en fin. Luego, pero todavía no es una industria en el sentido más estricto del término. Ya hay elementos industriales, por cierto, incluso se separa el yodo de las aguas madre del salitre en esa década del 50. Pero el primer boom salitrero, donde ya aparecen máquinas más grandes, etc., es en 1870. Entre 1870 y 1874 hay un auge del salitre. Y el salitre está compitiendo en la década del 50, está compitiendo con el guano. El guano surge muy fuerte en ese periodo. El guano surge muy fuerte en la década del 40, ¿no? Y le gana el mercado internacional de los fertilizantes al salitre, ¿no? El salitre pasa a tener un peso secundario, digamos, y el guano de la isla Chincha, fundamentalmente, ¿no? Y que el salitre está ubicado, su explotación en ese periodo que estoy hablando, fundamentalmente en Tarapacá, ¿ah? Al sur de la quebrada de Tiliviche, ¿cierto? Y al norte del río Loa, por decirlo de alguna manera. Pero ya en ese periodo, cuando se genera este boom, del 70, 74, ya hay una oficina salitrera grande, ¿cierto? De la famosa exploradora del desierto, que después es la compañía de salitre y ferrocarril de Antofagasta, en Antofagasta, ¿cierto? En Salar del Carmen. Y por lo tanto Antofagasta también se suma y empieza, y hay cateos también en el Toco, en Taltal. Hay destacamentos, digamos, ¿no? Y pero ahí se produce, en el caso de Tarapacá, se produce un fenómeno porque se produce la expropiación de la industria del salitre. Es una expropiación bien particular, digamos, porque el gobierno peruano resuelve expropiar la industria del salitre a través de los bancos limeños. Es una expropiación cuyo beneficio no es el Estado. El beneficio principal se lo llevan los bancos. Bueno, pero eso se frustró al final porque
no lograron pagar, ¿no? Y también vino la guerra, en fin. Pero en 1878, 1876 al 1878 había una experimentación en una oficina muy importante, vamos a hacer la pregunta suya una oficina llamada San Antonio de Sapiga, donde llega Santiago Humberstone, James Thomas Humberstone, y experimenta con un nuevo sistema, que era un sistema que se conoció como el sistema Chance, y que también hay que hacer una salvedad. Ya no podemos seguir hablando del sistema Chance, tenemos que hablar del sistema Humberstone-Chance, porque Humberstone lo adapta, lo aplica y lo hace exitoso. Más que después se va a la oficina de Aguasanta y ahí es donde él termina, digamos, sus experimentaciones en esta oficina, Aguasanta, ¿no? Por eso también es un momento importante de inflexión. Luego ahí se produce el gran auge, porque la política salitrera del Estado de Chile fue distinta al peruano. Chile decidió devolver la oficina salitrera a los dueños, a quienes, porque el gobierno peruano les pagó con bonos o certificados. Entonces todos los que tenían certificados recuperaron sus oficinas, pero a veces no eran los dueños originales, porque en ese periodo de incertidumbre, la guerra, en fin, y antes de la guerra también gente vendió los certificados. Y los grandes compradores fueron europeos, particularmente ingleses, ¿no? Y ahí se produce un auge, los salitreros, esto es interesante, porque los salitreros se combinan, generan un cartel o un trust empresarial en que se conocieron como combinaciones salitreras para controlar el precio. ¿Eh? Ellos controlaban, le decían, usted, señor Rosell, su oficina produce este año, pero la suya, señor Órdenes, no produce. El próximo año al revés. Con eso bajamos la cantidad de salitre producido y con eso, porque ya tenían controlado el año 1872, ya el salitre supera al guano en el mercado mundial de los fertilizantes porque es de mejor calidad. ¿Eh? Y se produce el auge y ahí, bueno, ya está el gobierno chileno devolvió la salitre, pero aplicó un impuesto alto. La gente siempre dice que no nos vaya a pasar lo que ocurrió con la economía del salitre. Yo digo, por favor, infórmense bien. La lógica de la economía del salitre fue extraordinariamente favorable para el Estado de Chile. ¿Por qué? Porque se aplicó un impuesto alto a la venta de salitre. Después, con el tiempo, cuando el salitre decae muy fuertemente en la década del 20, después de la Primera Guerra Mundial, se cambia la tributación salitrera y se empieza a aplicar un impuesto a las utilidades, que es muy distinto un impuesto a las utilidades a un impuesto a las ventas, porque si alguien no tiene utilidades no paga impuestos. Pues bien, esa lógica del impuesto a las utilidades es la lógica que perseveró posteriormente y toda la minería del cobre ha sido sobre impuesto a las utilidades. En cambio, el salitre fue impuesto sobre el impuesto a la venta. Por lo tanto, el salitre tuvo un impacto enorme porque aportó muchísimo más. Esa minería aportó muchísimo más al Estado chileno que las otras minerías que vinieron después. Por lo tanto, que bueno hubiese sido que hubiésemos tenido una tributación salitrera en la tributación minera posterior. Claro. Y por tanto, con esto cierro la fase, ¿no? Y después hay una crisis en 1913-14, ya el salitre comienza a perder competitividad con otros fertilizantes, y comienza a aparecer también el salitre sintético, ¿no? Pero la Primera Guerra Mundial fue un veranito interesante porque generó un mercado nuevo, porque el salitre también sirve para la pólvora, no como otros fertilizantes. Entonces, sirve para la pólvora, entonces surge un mercado de salitre refinado para fines bélicos. Y por tanto ahí nuevamente la economía del salitre sube, se expande, pero termina a fin del 18. Termina la guerra y nuevamente entramos en crisis. El 19 y el 20 estamos viviendo una crisis muy profunda. Fíjense ustedes que el 20, hace 100 años atrás, teníamos una tremenda crisis económica
y estaba la gripe española. ¿Eh? Bueno, luego el salitre se mantiene con muchas dificultades. Ahí recién nos empezamos a preocupar, recién el Estado de Chile se empieza a preocupar de mejorar las tecnologías, se empiezan a pensar en una universidad del salitre, todas políticas absolutamente fuera de tiempo, ¿no? Y ya la gran crisis del 29, que abarcó todo el 30, simplemente hizo cerrar la gran mayoría de las oficinas salitreras, y también en el 20 ya empiezan a aparecer otras tecnologías, dada la preocupación que hubo, y la más exitosa de todas, porque hubo muchas, ¿cierto?, fue el sistema Guggenheim, que se aplica en Antofagasta. Y por eso que Antofagasta ya, de hecho, el 12 ya, Antofagasta comienza a quitarle la preeminencia, digamos, el liderazgo a Tarapacá en la exportación de salitre. Y Antofagasta pasa a ser, ¿cierto?, la principal región salitrera del país, cuyo puerto principal no es Antofagasta como puerto salitrero, sino Tocopilla. Tocopilla es el que más exporta. Y por tanto, por eso que María Elena y Pedro de Valdivia, que están más cerca de Tocopilla, ¿cierto?, son las oficinas, también está Francisco Vergara, Cuello Azul, son las oficinas salitreras que permanecen por todo el largo siglo XX, y en Tarapacá ya las oficinas, las últimas como Humberstone, ¿cierto?, también Mapocho, etcétera, las peñas chicas, peñas grandes, desaparecen ya en la década del 50, fines de los 50, Humberstone en el 60, 61 desaparece, Humberstone La Palma, ¿no? Y el caso de Victoria, el 78. ¿Ah? Pero hay una oficina salitrera antigua que todavía permanece en Tarapacá funcionando, que es La Granja, ¿no? Bueno, ese es un poco el panorama histórico. Bueno, o sea, tuvimos por haber aprovechado el momento, no se realizó. Nos faltó, parece, mano técnica, el tema de la tecnología, una visión también quizás, y buena esa comparación, como dice el profesor, de que no podemos comparar la economía del cobre con la economía finalmente del salitre en cuanto a lo que es Sí. el impuesto finalmente y las ganancias. Mire, yo quiero, dado que hay estudiantes escuchando, quiero decir lo siguiente. El tema tecnológico fue muy importante en ese periodo, como lo es ahora también, ¿no? Con el salitre lo que hubo fue una derrota tecnológica. Los empresarios del salitre se durmieron en los laureles, y por lo tanto esta tecnología de don Santiago Humberstone, que era una tecnología de antes de la guerra, ya estaba el sistema Chan. No se avanzó demasiado. Sí, en la década de los 80 se instalaron estas oficinas con este sistema con mucha modernidad. Estábamos ahí en plena revolución industrial, en todo el auge, digamos, del salitre. Pero ya después, en el siglo XX, no hubo tantas innovaciones tecnológicas. Y todos estos ingenieros químicos, como don Santiago, ¿cierto?, debieron haberse creado universidades, institutos tecnológicos. Recién el 18 está el Instituto Tecnológico Minero, con Belisario Díaz Osa a la cabeza. Muy importante. Pero el 18 debió haber existido, ¿cierto?, por lo menos 20 años antes. Por lo menos 20 años antes. ¿Por qué? Porque en Alemania empezaron a experimentar. Fíjense que en 1910 un ingeniero chileno brillante, que yo le he hecho parte de su biografía, ¿cierto?, que es Alejandro Bertrand, que estaba como jefe de la propaganda de salitre en Europa. Él escribe un libro que dice La crisis del salitre, en 1910, y todo el mundo dice, ¿de qué está hablando este señor?
1910 estamos en pleno auge. Porque él sabía Él fue que se visionario. venía, Claro. él sabía que se venía una competencia muy dura porque él veía las curvas estadísticas, ¿no? Cómo caía el salitre en términos de competitividad. ¿Ah? Pero como los ingresos eran buenos, nadie se preocupó. Él levantó la voz, él fue el primero en levantar la voz. Bueno, los alemanes, los que crean el salitre sintético artificial, ¿cierto? Fritz Haber y Karl Bosch, ambos ganaron el premio Nobel de Química. O sea, 2 premios Nobel compitieron con la tecnología salitrera chilena. Profe, ¿Entiende? ¿Ah? sí, me queda absolutamente clara la explicación, profesor, pero me surge una pregunta. ¿Ese estanco tecnológico se dio por falta de visión política o se dio por falta de recursos? Sí. 2 precisiones. Cuando uno, en este fenómeno salitrero que estamos hablando, yo entiendo que cuando usas la palabra estanco te refieres a estancamiento. ¿Eh? Porque lo que pasa es que en el mundo del salitre hay un estanco salitrero, que es un fenómeno específico. Que se utilizó el concepto de estanco salitrero en el periodo peruano, ¿ah? Que es una forma de controlar el comercio, ¿no? Controlar la producción y el precio. Y también se utilizó el concepto de estanco salitrero después, en la década a fines del 20 y 30 del periodo chileno. Pero entiendo la pregunta que tiene que ver con un atraso tecnológico. Un atraso tecnológico. Sí. Este atraso tecnológico no fue por razones financieras, porque las propias compañías salitreras tenían muchos recursos para mejorar su tecnología, y de hecho hubo tecnologías maravillosas en el mundo del salitre. Por ejemplo, lo que ha estudiado Nelson Arellano con respecto al uso de paneles solares, ¿cierto?, para la desalación de agua en la zona de las Salinas de Antofagasta. O sea, la energía solar se utilizó en el mundo del salitre, pues todo eso quedó abandonado. Los ferrocarriles, un avance tecnológico enorme en ferrocarriles por ejemplo, lo que hizo Sloman ahí en el río Loa, ¿cierto? Antes de que llegara Quillagua frente a las oficinas del Toco, el famoso tranque Sloman que generaba energía, que es un monumento nacional ahora. Bueno, hubo tecnología y recursos, por favor, si lo que más había en ese tiempo eran recursos. El Estado chileno tuvo recursos para hacer muchísimas cosas. Se hicieron muchas cosas muy buenas. Por ejemplo, se aumentaron las escuelas en todo el país, la escuela primaria, ¿cierto? Aumentaron la administración pública, se invirtieron en puertos. El ferrocarril longitudinal es hijo del periodo salitrero, en fin. Pero se debió haber invertido en tecnología, en ciencia y tecnología. ¿No le parece que este es un problema que lo seguimos repitiendo y que es un problema que todavía tenemos? Yo formé parte del Consejo de CONICYT. Y le puedo decir que prácticamente llorábamos, ¿cierto?, por la escasez de recursos que habían para poder financiar los proyectos, buenísimos proyectos que los científicos chilenos presentaban para su financiamiento a CONICYT. ¿Ah? No solo los FONDESIT, sino de otros. ¿Y por qué? Apenas estamos en un 0.34 del producto en ciencia y tecnología. Y miren ahora cuánto necesitamos la ciencia para superar una pandemia como la que estamos viviendo. Lo mismo pasó en esa época. No estamos pensando en el futuro, no estamos pensando en políticas públicas relevantes en ciencia y tecnología en nuestro país. ¿Ah? Ahora hay un Ministerio de Ciencia y Tecnología y yo estuve muy de acuerdo en que se creara. Pero resulta que no veo que aumente, ¿cierto?, la inversión pública en ciencia y tecnología como para poder decir este es un ministerio con suficiente espalda, ¿cierto?, para llevar adelante a nuestro país en la competencia. Formamos parte de la OCDE, ¿ah? Pero resulta que ni siquiera gastamos o invertimos en ciencia y tecnología ni siquiera un tercio de lo que invierten
los países de la OCDE, el promedio de los países de la OCDE. Entonces, ese problema es un problema recurrente. Es un problema recurrente. Lo que le pasó al salitre en ese aspecto, sí es algo que no nos debe volver a ocurrir. Pero mire lo que ha sucedido con el cobre. No es lo mismo, seguimos exportando, ¿cierto? El cobre sin tecnología, sin incorporarle valor. Entonces eso es lo que a uno le parece alarmante, ¿no? Y los jóvenes tenemos talentos, los talentos se distribuyen de manera aleatoria en todo el territorio nacional. En todo el país hay talentos científicos que si tuviéramos los recursos necesarios, las universidades, etcétera, podríamos tener una masa, ¿cierto? Una inteligencia que nos llevara, ¿cierto?, a un lugar de preeminencia a nivel mundial. Tenemos los recursos, tenemos tantos recursos naturales, pero no podemos, ¿cierto?, vivir exclusivamente de esos recursos porque se agotan. Tenemos que también generar conocimiento. El conocimiento también es un recurso que uno puede vender. Exactamente. Yo, haciendo un análisis de lo que usted acaba de decir, profesor, claro, uno se da cuenta, por ejemplo, escasamente en los periódicos, en el año, surgen algunos apartados con, no sé, en la universidad de tanto se presentó tal, no sé, invento o un aporte científico de tal estudiante chileno, pero son como casi contados con los dedos y salen en pequeños apartados dentro de los periódicos, noticias, y yo siento, uno que a veces busca un poquito más, o que uno que lee un poquito más, ¿cierto? Hay muchos jóvenes, como bien dice usted, que hacen grandes aportes a la ciencia, pero finalmente, claro, quedan en eso y no se puede contribuir mayormente porque los recursos, no hay espalda, como bien dice este ministerio, que muy bien que se vaya formado, pero no se vaya a formar solamente por el concepto, sino que tiene que también generar material, generar ese conocimiento que dice el profesor. Miguel Ángel. Si usted me permite, profesor, yo creo que la pandemia no puede ser de que la única enseñanza que nos haya dejado sea aprender a lavarnos bien las manos. O sea, claramente queda develado que hay que invertir en educación, en cultura, en ciencia, y no tanto en armas, por ejemplo, que Chile gasta una brutalidad de dinero en armamento. Pero falta lo que usted dice, profesor, recién, invertir en ciencias, invertir en conocimiento. Creo que es muy importante poder desarrollar conocimiento para poder así avanzar como país hacia un desarrollo, digamos, estable. Sí, Chile registra muy pocas patentes. Estamos muy bien en lo que se refiere a papers, ¿no? Si nos comparamos con América Latina. Pero, por ejemplo, no tenemos la carrera del investigador. Por ejemplo, Argentina, México, en fin, financian a los investigadores, los financian directamente el CONACYT o el CONICET. En cambio, Chile, en este caso, ANIT, continuadora de CONICET, no financia la carrera de los investigadores. Eso lo hacen las universidades. Y todo se hace vía proyecto. Por lo tanto, usted tiene financiamiento mientras usted gane los proyectos y cada vez son más competitivos y en realidad es una cosa muy estresante. En cambio, los investigadores deberían tener una proyección, ¿cierto?, de largo plazo, tener la posibilidad de trabajar con tranquilidad en sus proyectos. También deberíamos tener institutos financiados a largo plazo y no con un proyecto de 5 años, y también centros regionales. Por ejemplo, en el caso de Antofagasta y también ustedes en La Serena, tienen estos cielos maravillosos que permiten estos grandes observatorios. Bueno, eso es una ventaja comparativa que se tiene que potenciar, ¿cierto?, para que se transforme en una especie de clúster, ¿eh?, de científico en ese campo, digamos, de la astronomía, de la astrofísica, en fin. Y para qué decir en el campo de la minería y en muchas otras áreas, en muchísimas las ciencias del mar, en fin, lo forestal en Chile. Tenemos un tremendo patrimonio, pero lo depredamos. En cambio, lo que deberíamos hacer
es que ese patrimonio deberíamos rentabilizarlo de una manera planificada, organizada, científica, con políticas públicas de largo plazo. Creo que este es un desafío. Espero que la pandemia nos deje una buena lección también en ese sentido, de estar mejor preparados. Por ejemplo, nosotros no somos capaces de tener laboratorios que permitan desarrollar vacunas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no lo somos? ¿Por qué no lo podríamos hacer? ¿Por qué no tenemos alianzas estratégicas, cierto, que permitiesen estar en la primera línea de la ciencia en ese plano también? Creo que hay muchos desafíos. No podemos repetir lo que pasó con el salitre, en que incluso hubo tecnología muy de punta en un momento y que después quedó absolutamente abandonada. Llegaron ingenieros, por ejemplo, de Estados Unidos, en el periodo, digamos, de Guggenheim, ¿cierto? Llegaron ingenieros alemanes, llegaron ingenieros ingleses, llegaron muchos especialistas a Chile, vinieron muchos científicos, y en realidad no los aprovechamos. No los aprovechamos. ¿Por qué? Porque ese conocimiento deberíamos haberlo transformado en institutos, en escuelas, en universidades. Bien, estamos en el capítulo 8 de Activando la Historia con el doctor, profesor Sergio González Miranda, Premio Nacional 2014, con quien estamos realizando una conversación bastante amena, muy interesante en la primera temática sobre el tema del Norte Grande, ¿cierto? El salitre, y lo que ha ocurrido en esta línea temporal del auge del salitrero además. Hace más o menos, el 2007 me tocó viajar por la universidad, recuerdo, a los 100 años de la matanza de Santa María. Que aquí voy a pasar al tema del suceso más social frente al tema salitrero. Tiene que ver con este ámbito laboral, frente a lo que fue la matanza de Santa María de Iquique, y que en el 2007 se conmemoró, ¿cierto?, los 100 años, y usted tiene un libro también sobre eso. No me gustaría que nos pudiera contar elementos claves, ¿verdad?, de lo que usted realizó en este libro y cosas a considerar también en esta lucha de los pampinos, finalmente, que murieron en ese tiempo. Sí, bueno, yo estuve entre los organizadores de ese gran suceso, ¿no? Fue en la Universidad Arturo Prat, claro, exactamente. Sí. Sí, pero también participaron otras universidades. Participó la Universidad Bolivariana, participó la Universidad de Tarapacá. En realidad, y eso me permite señalar de que esa conmemoración es transversal. No podemos decir de que solamente algunos partidos políticos o algún tipo de organizaciones. En realidad, para nosotros los tarapaqueños, los iquiqueños, los pampinos, esto es transversal, nos toca a todos. Es algo que se recuerda con mucho dolor, y en realidad aquí no hay divisiones. Creo que aquí hay un consenso respecto a que ese acontecimiento fue algo que no se debió haber vivido nunca. No quiero entrar en los detalles del suceso, digamos, pero sí decir que a partir de ese momento, que fue lo que yo recogí en mi libro, que se llama Ofrenda a una masacre, ¿qué tanto nos impactó? Y vemos ahí que surge, por ejemplo, toda una lírica. Surge poesía obrera sobre este evento. La más famosa es el famoso Canto a la Pampa, ¿no? Pero hay mucha otra poesía asociada a este suceso. También hubo teatro, lo que hizo Sergio Rao, ¿cierto?, con Santa María del Salitre. La famosa cantata de la Escuela Santa María, ¿cierto?, de Luis Advis. También literatura, por ejemplo, el libro de Bolívar Teitelbaum, Hijo del Salitre, se refiere a la biografía, en cierta medida, de Elías Laferte, y que está asociado a este suceso, porque Elías Laferte
si bien no estuve en la Escuela Santa María, pero sí estuve en Iquique, bajó a Iquique ese día, ¿no? Estuvo ahí, estaba creo que en Cabancha. También surgieron una serie de otras narrativas que en realidad uno piensa cuántos eventos como este terminaron expresando la cultura. Quizás porque La Pampa era culturalmente densa. ¿Ah? ¿A qué me refiero con esto? Que La Pampa había mucha actividad cultural y social, por supuesto política también. Había en imprentas, había periódicos, había teatro, había filarmónicas, en realidad había muchos flujos y eso hizo de que la gente, tanto de La Pampa como en la costa de esa época, tuviera la capacidad de transformar su dolor, transformar su denuncia en un artefacto artístico, ¿eh? En poesía, en literatura, en teatro, en fin. Eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso. Yo no sé si en nuestro país hoy la población está lo suficientemente preparada, por ejemplo, para transformar este suceso trágico que es esta pandemia en un artefacto artístico. No lo sé. Pero los pampinos, los obreros de La Pampa, los que trabajaban en las calicheras, los que trabajaban en los cachuchos. Hay casos, por ejemplo, que hay un libro que compilamos con María Angélica Guillán y Luis Mulián, que es el poemario popular de Tarapacá, sobre la base del diario El Pueblo Obrero, donde habían pampinos, como Racerio Calderón, por ejemplo, que era un barretero, que se transforma posteriormente en un periodista, un cronista, ¿no? Cómo en La Pampa la gente se socializaba, se educaba. Habían escuelas también, pero también el gremio, la mancomunal, la mutual, el sindicato y fundamentalmente el teatro, preparaban a la gente, la iban formando. Eso es extraordinariamente interesante. Es interesante ese punto. Yo no lo había visto desde ese punto de vista en cuanto a los aportes que generó finalmente en el ámbito artístico-cultural lo que fue la matanza de la Escuela Santa María de Claro. Iquique. Uno siempre Y por va eso, como al dato más cruel. y eso, yo creo que eso fue lo que permitió que se conservara en la memoria. Claramente, sí. Porque si existen estos artefactos que podemos llamar artísticos, para darle un término genérico, ¿no? Ellos nos permiten ir recordándolo. ¿Eh? Si hay una poesía, si hay un relato, si hay un recuerdo, también esto se conservó en la memoria colectiva y también en la memoria familiar. Yo mismo recuerdo que de niño escuché de la masacre de Santa María porque alguien conocido, familiar, estuvo ahí, ¿no? Entonces, esto se conservó porque surgieron estos productos, digamos, culturales. Entonces, cuando la población es culturalmente más compleja, es mucho más fácil que se herede a las generaciones que vienen, ¿cierto?, la memoria que se tiene ahora, ¿no? Si nuestra educación decae, en realidad difícilmente vamos a tener las herramientas como para transmitir lo que hoy día nos parece relevante a las generaciones que vienen. O sea, desde ese mismo punto de vista, profesor, ya que alguna atisbo dio de esta respuesta, de la pregunta que le voy a hacer ahora, ¿cuál es la importancia de la historia oral? Que finalmente usted también la ocupa dentro de su trabajo. Sí, bueno, mi primer libro en el campo de la historiografía fue sobre historia oral, ¿cierto? Hombres y mujeres de La Pampa. Me parece muy importante la historia oral, pero no en sí misma, no exclusivamente. Creo que los archivos son extraordinariamente importantes, pero también la historia oral permite hacer este cruce, ¿no? Porque el archivo oculta también.
y la historia oral a veces selecciona, la memoria selecciona. Por tanto, siempre nosotros trabajamos en historiografía, por decirlo así, con fuentes parciales. ¿Ah? Y también a veces con fuentes complejas, digamos, que es necesario develarlas, es necesario, hay códigos tácitos que tenemos que buscar, ¿no? Y la historia oral creo que ha sido un tremendo aporte. Bueno, la historiografía nace con la historia oral, ¿no? Entonces, bueno, después nos hemos concentrado mucho más en el documento, pero el documento, y si tenemos la posibilidad de acceder a historia oral, aprovechémosla, porque así como el documento se puede perder o quemar, ¿cierto? La memoria desaparece cuando desaparecen los protagonistas. Exactamente. Profesor, vamos a cambiar un poco de tema. Tiene que ver con el norte todavía, de lo cual también usted es especialista en esta temática, que tiene que ver con estas relaciones internacionales que tiene Chile con Bolivia en primera instancia, ¿cierto? Con Perú también, pero Chile en algún momento ha tenido buena relación con Bolivia, por ejemplo. Hubo alguna época que Chile tuvo una, ¿cómo podemos decirlo? Una estabilidad de diálogo, buenas relaciones con Bolivia, por ejemplo, con los gobiernos bolivianos, o siempre hemos tenido esta tensión que se ha generado, que bueno, nosotros la vivimos ahora hace poco, pero siempre la hemos tenido durante este tiempo, pero existe en algún momento que alguien logró poner como la tranquilidad, por ejemplo, dentro de estos dos países, donde se pudieron llevar bien y generar algunos acuerdos. Le voy a responder esa pregunta, pero antes, porque me parece importante, decirle que hace 100 años atrás, justo hace 100 años atrás, 1920, Chile enfrentó un problema bien serio tanto con Perú como con Bolivia, porque los dos países llevaron a Chile en ese entonces se llamaba la Liga de las Naciones, porque había terminado. Yo le decía a ustedes que en 1920 teníamos la gran crisis económica del salitre y teníamos la pandemia de la gripe española, pero había que agregar, y Chile estaba demandado ante la Liga de las Naciones por Perú y Bolivia. ¿Ah? O sea, la tormenta perfecta, ¿no? Para todas las condiciones. Claro. Ahora con Perú la cosa se resuelve porque su demanda se lleva, como había un arbitrador que era Estados Unidos, y además estaba en ese minuto la figura de Woodrow Wilson, bueno, en fin, Perú pensaba de que tenía las posibilidades de ganar su demanda porque la doctrina Wilson los apoyaba, ¿no? Y entonces se fue a litigar a Estados Unidos, ¿eh? Y ahí se conocen como las conferencias de Washington. Pero como no tiene que ver su pregunta con eso lo voy a dejar ahí, que tiene que ver con Tacna y Arica. Pero el caso, y a Bolivia le fue mal. Hizo mal la presentación la hizo. ¿Se acuerdan que Chile, cuando Bolivia presentó su demanda ahora, Chile esperaba que, ¿cierto? que en todo el proceso inicial, digamos, la Corte rechazara la demanda boliviana, ¿no? Pero no la hizo admisible. Los jueces quisieron conocer la demanda. Y en el caso de esa época, hubo errores en la presentación boliviana y esto fue rechazado, digamos. Bueno, y eso generó una serie de problemas porque generó después en Bolivia un golpe de Estado, bueno, en fin. Pero con respecto a su pregunta en particular, es que la década del 50, nosotros le hemos llamado como la década dorada de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile. Es el periodo del MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario. No piensen que es un movimiento de izquierda, es más bien es un partido político socialdemócrata, ¿eh? Boliviano, que tuvo muchos gobiernos en Bolivia. Los gobiernos democráticos bolivianos
la mayoría eran presidentes del MNR. Y ahí estuvo, ¿cierto?, Paz Extensor y Siles Suazo. En ese periodo, y en Chile fundamentalmente estuvo ahí Carlos Ibáñez del Campo. Ese fue un periodo muy bueno de la relación entre los dos países. Incluso Carlos Ibáñez del Campo viajó a La Paz. Bueno, hubo mucho intercambio y ahí se llegaron a algunos acuerdos. De hecho, el famoso oleoducto Sica-Sica se acordó en la década del 50 y se terminó de construir a comienzos del 60. Esto es importante porque se terminó de construir cuando estaban rotas las relaciones diplomáticas entre los dos países. Ahora, lo que sucede es que cuando llega al gobierno Jorge Alessandri Rodríguez, él no le dio importancia a las relaciones con Bolivia. Y Bolivia consideró, digamos, que se generó una tensión y Bolivia plantea el tema del Lauca, que en realidad siempre todas las demandas bolivianas tienen un trasfondo, que es el tema marítimo, ¿no? Sí. Y fíjense ustedes que como es la vida, ¿no? Ya que me están entrevistando y esto es una cosa más bien personal. El canciller de Alessandri, estaba apoyado Alessandri en ese tiempo por el Partido Radical, y el canciller de Alessandri fue Carlos Martínez Sotomayor, que fue conocido como el canciller del Lauca. El Lauca, sí. Claro. Y Carlos Martínez Sotomayor, yo a él lo conocí y tuvimos una muy estrecha amistad. Y esto ha sido fines de los 90, comienzo de los 2000, en que tuve un vínculo muy, muy cercano con Carlos Martínez Sotomayor, un hombre muy inteligente, muy perspicaz, muy culto, sabía muchísima historia. Y yo encuentro, para que ustedes lo sepan, en beneficio también de esta y otra historia, ¿no? Carlos Martínez Sotomayor, a lo que se dedicó en el último tiempo de su vida, fue a impulsar los corredores bioceánicos para apoyar fundamentalmente a Bolivia. Él era convencido de la importancia de los corredores bioceánicos. Él decía que los corredores bioceánicos deben terminar en forma de delta, para que incluya toda esta soya que vendría de Brasil a los puertos peruanos, a los puertos chilenos, pasando por Bolivia, para potenciar, no con efecto túnel, corredores que no interactúan, sino que, decía él, que se irradie de manera dendrítica, ¿cierto? Y esto le dé potencia, ¿cierto? Impacte, encadene, un término más técnico, ¿cierto? En Bolivia, actividades en Bolivia. Y a mí me sorprendía mucho de verlo él tan entusiasmado, luchando porque Bolivia fuese un país que tuviese, a través de los corredores, un acceso, no soberano, pero un acceso al Océano Pacífico. Un acceso no soberano, ¿no? Y con eso termino. Y sin embargo, la historia oficial va a dejar, o la historia, digamos, la historiografía, va a dejar siempre como marcada la imagen de Carlos Martínez Sotomayor como el canciller del Lauca, que prácticamente, como decir, fue el que le cerró, ¿cierto? Y se rompieron las relaciones diplomáticas con Bolivia en ese conflicto. Bueno, sí, por favor. O sea, eso no se pudo solucionar hasta hoy en día. No hay una vuelta al diálogo como en la época del 50. No, porque después se retomó en el famoso abrazo de Charaña, se volvieron a reanudar las relaciones diplomáticas entre el 75 y el 78, pero fue un veranito muy breve porque en realidad, dado que fracasó, los acuerdos de Charaña fracasaron, digamos, el 78 se vuelven a romper las relaciones diplomáticas y no se han recuperado hasta el día de hoy. Es más, si nosotros partimos en 1904 con el Tratado de 1904 hasta el día de hoy, si tomamos ese periodo, tenemos más años sin relaciones diplomáticas con Bolivia que con relaciones diplomáticas. Y esto es una responsabilidad, y lo voy a decir claramente, esta es una responsabilidad fundamentalmente de Bolivia, porque Chile siempre ha estado disponible para reanudar las relaciones diplomáticas. Han sido los gobiernos bolivianos que no han querido. Algunos
hay muchos intelectuales y políticos bolivianos que piensan de que lo que debe hacer Bolivia es retomar el diálogo y las relaciones diplomáticas con Chile, pero así ha sido los gobiernos bolivianos los que no han querido. Los que no han querido. Claro. Profesor, mire, la consulta era justamente en relación con el abrazo de Charaña y lo que llevó al fracaso de la situación, porque se dice que, bueno, que Pinochet y Banzer llegan a un acuerdo con una salida al mar de Bolivia hacia el mar, como un corredor, y que al final el que se niega es Perú a esa posibilidad. ¿Es tan así o no? Sí. Sí. Es que lo que pasa es que la respuesta peruana no es un no rotundo absoluto. ¿Ah? Lo que pasa es que la respuesta peruana, porque estamos entrando aquí ya a elementos más técnicos, lo que sucede es que en el Tratado del 29 hay un protocolo complementario donde creo que es el artículo 3º que señala que si cualquiera de los dos países, Perú o Chile, quiere entregarle a una tercera potencia, así lo dice, textual, una franja, un territorio, tiene que, en lo que fue el territorio de Tacna y Arica, que fue el territorio, ¿cierto?, el litigio por en ese periodo del llamado, ¿cierto?, plebiscito, que nunca se hizo, tiene que consultarle al otro país. Por lo tanto, si Perú hubiese querido entregarle una franja de territorio de salida al mar a Bolivia por Tacna, debería haberle consultado a Chile si estaba de acuerdo. Pero como fue Chile el que quería entregarle una franja de territorio a Bolivia por Arica, debió consultarle a Perú si estaba de acuerdo. Y Perú lo que responde no es no, responde que habría que analizar esa franja para ver, porque Perú también quería tener participación en el territorio que se le sería, especialmente el territorio costero que le sería entregado a Bolivia. ¿Me entiendes? Por lo tanto, no dijo no, pero dijo sí, pero yo quiero también tener presencia en ese territorio. Una tajadita. No sé si, es que no se llegó a detalle, pero no fue el único problema. Porque también Chile pidió una compensación territorial equivalente. Y cuando estamos hablando de compensación equivalente, no sabemos muy bien si es equivalente al territorio que se entregará o es al territorio más la proyección marítima. ¿Me entiendes? Entonces, este es un tema complejo, no es tan simple. Y esto se enreda, digamos, en estos temas. El contexto político del momento era muy complejo, especialmente el contexto internacional. Recordemos la situación que se estaba viviendo también después con Argentina, en fin. Era un periodo bien complejo. Por tanto, el abrazo de Charaña hay que analizar. La otra cosa, todo el mundo también dice que esta franja de territorio que se ofrece a esta especie a Bolivia fue obra del régimen militar. Y eso no es así, porque esa propuesta ya se está discutiendo algo similar en el periodo de González Videla. Entonces no es tan novedoso. No es tan novedoso. Pero todo este tipo de conversaciones solo tuvieron el ejercicio de conversaciones. Nunca se llegaron a acuerdos concretos. Ahora, lo otro, si ustedes me preguntan a mí, no lo han hecho, pero quisiera referirme a mí me parece complejo esa franja, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que pueden haber otras soluciones más creativas. ¿Saben por qué? Porque las sesiones territoriales, especialmente a esta altura del partido, siglo XXI, que no es lo mismo que el siglo XIX, siglo XXI, hay gente que vive ahí. Y esa gente que vive ahí, especialmente la gente de Bisbiri, fíjense que la gente de Bisbiri, la comunidad de Bisbiri formaba parte de la comunidad en comarca. Y la frontera Perú, ¿cierto? La famosa línea de la Concordia,
divide a la comunidad comarca en dos. Una parte queda en Perú y otra parte queda en Chile. Y la parte que queda en Chile es Bisbiri. Si se entrega esa franja a Bolivia, la comunidad de Bisbiri pasaría a formar parte de Bolivia. De Bolivia, claro. Por favor, el soberano, es la población, son sus habitantes. Y la gente de Bisbiri no se le puede trasladar a otro lado, porque la relación del mundo andino con su territorio, con sus cerros, sean Malcu o Coyo, ¿eh? Que son sus cerros sagrados, los Malcu, en realidad el cerro genera la comunidad, por lo tanto no se puede llevar el cerro a otro lado. Claro. Entonces hay que respetar. Generalmente cuando se discuten en los mundos diplomáticos los territorios, confunden el mapa con la realidad. La realidad es otra cosa, ¿no? El mapa no expresa, digamos, la complejidad que tiene la realidad. Por lo tanto, las cesiones territoriales no son solo territorios vacíos, no son territorios vacíos. Los territorios nunca están vacíos. ¿Ah? Yo creo que hay que pensar en soluciones más creativas, más funcionales, y no con lógica del siglo XIX, con soberanías territoriales, etcétera, como las que conocemos y nos transmiten, ¿cierto?, en los textos escolares. Exactamente. Profesor, tengo una pregunta, ya que hablamos de esta situación de, por ejemplo, temas limítrofes, siglo XXI, y tenemos este referéndum marítimo con Perú, donde nos fuimos hasta la situación del análisis de la Haya, etcétera, para tomar una deliberación respecto del mar. ¿Se acuerda el límite que había ahí entre Chile y Perú? Y a mí personalmente me tocó estar el día que se hizo la resolución de la Haya, me tocó estar en la ciudad de Lima, estando allá cuando salió todo este tema en las noticias. Entonces, a mí la sensación que me quedo de todo esto es que era una situación más política y más de prensa, y no tanto un tema ciudadano. La gente no lo veía como lo manifestaba o como lo mostraba la prensa, o como lo querían mostrar. Y me refiero a la prensa de tanto de Chile como la de Perú, ¿eh? Justamente sí. me hace sentido en relación con lo que usted dice con la gente de Bisbiri. Al final de cuentas la gente que vive ahí la que toma, digamos, debería tomar potestad y decisiones. Y en este caso, me tocó a mí estar en la ciudad de Lima cuando se hizo la resolución de la Haya, y la gente estaba absolutamente viviendo la vida cotidiana y la vida normal, y no había un tema... digamos así como de victoria, ni mucho menos. Me parecía que más era un tema de prensa y un tema de política. Sí, bueno, qué bueno que me hace usted esa observación, porque bueno, ahí jugaron un papel muy interesante para diplomático, que es un tema un campo de estudio que yo he estado trabajando en estos últimos años. Los alcaldes de Tacna y Arica, ¿cierto? Urrutia de Arica y Caritas de Tacna, que ellos salieron a decir, oiga, nosotros estamos porque no haya conflicto, por integración. Yo formo parte de un grupo de generación de diálogos Chile-Perú, donde hay académicos, ex diplomáticos, en fin, ex militares también, y que lo integran el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica del Perú, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y la Fundación Konrad Adenauer, ¿no?, de la Fundación Alemana. Y en ese momento que se generó esta tensión que usted muy bien dice, que en realidad era una tensión más periodística y ni siquiera era tan... En lo diplomático las relaciones fueron bastante cordiales. En un momento se llegó a situaciones muy, muy extremas. Y en el mundo de la vida cotidiana de la gente, en realidad muy pocos sabían del tecnicismo que se estaba discutiendo, digamos, que lo que presentó Perú, basado en la famosa hipótesis de Bácula, ¿no? Con respecto al límite marítimo. Y en ese espacio, digamos, un historiador peruano llamado Daniel Parodi y yo conversamos la posibilidad de hacer un libro que recopilara las cosas que nos unen, las historias que nos unen a peruanos y chilenos, pero
pero cosas muy variadas, del deporte, la cultura, y también la historia, personajes, en fin, familias, ¿ah? Familias transfronterizas. Sacamos un libro que se llama Las historias que unen, episodios positivos entre Perú y Chile, siglo XIX y siglo XX. Se publicó en Perú por la editorial de la Universidad Católica y en Chile por la editorial RIM. ¿Ah? Fueron 2 ediciones distintas, cada país, pero el libro es el mismo, ¿no? Y ahora, que yo soy un integracionista tanto con Bolivia como con Perú, estoy compilando un libro, y esta es una primicia para ustedes, ¿eh? Estoy compilando un libro también en el marco de esta fundación y este grupo de generación de diálogo, dado que el próximo año es el bicentenario del Perú. Entonces este libro es un gesto también de amistad hacia el Perú. Esta vez no lo estoy compilando con mi colega y amigo de Parodi, pero he invitado a historiadores, especialistas, digamos, tanto peruanos como chilenos, y ya el libro lo tengo listo. La maqueta está lista. En realidad estoy extraordinariamente contento, porque lo que nosotros tenemos que hacer, fíjense que hay muchas cosas que nos unen. Por ejemplo, la religiosidad popular. Por ejemplo, la Virgen de Santa Rosa de Lima tiene muchos devotos en Chile. ¿Ah? También hay personajes, todo el mundo piensa en O'Higgins, que es muy importante, pero hubo otros. ¿Ah? Por ejemplo, Guillermo Billinghurst, tarapaqueño, presidente del Perú, que realmente él incluso hablaba con acento chileno. ¿Ah? Yo escribí un capítulo sobre Antonio Gutiérrez de la Fuente, que también llegó a ser primer mandatario en Perú por tiempo breve, fue mariscal, digamos, fue uno de los hombres de la independencia, también tarapaqueño. Toda su familia, gran parte de su familia está en Chile. El mismo caso de Ramón Castilla, el libertador, ¿cierto? 2 veces también tarapaqueño. Y en muchos otros, los artistas, tantos artistas, Ciro Alegría, pasó su gran exilio en Chile, donde escribió sus grandes novelas, ¿no? Sus más maravillosas novelas las escribió en Chile. El mismo caso de Luis Alberto Sánchez, ¿cierto? El periodista, escritor, político del APRA, ¿cierto? Peruano. En su exilio lo hizo en Chile, trabajó en Ercilla, igual que Ciro, ¿cierto? En Zigzag, como periodista. En fin, hay muchas cosas que nos unen, mucha gente que nos une, gente que son binacionales. En realidad, pareciera ser que la historia oficial nos ha hecho ver que estamos más lejos de Perú de lo que realmente lo estamos. Claro, como que nos muestra solo las diferencias. Y por eso la importancia de estas otras historias, claro, de las microhistorias, de la historia de las mentalidades. Ustedes que son de historia saben de lo que estoy hablando. Hay que abrir otros surcos historiográficos que nos van a develar otros códigos y otra forma de comprender las relaciones humanas y las relaciones entre las sociedades. Claro que sí. Y una pregunta antes de darle el pase a Sebastián, muy cortita. Sé que todavía hay un pendiente ahí con Perú en el hito 1, donde está Yarada Los Palos. Hay como un sector, parece que está pendiente y que no es más grande que 3 canchas de fútbol, y en ese lugar no hay salitre, no hay uranio, no hay petróleo, no hay nada, pero no se ha querido, digamos, colocar el tema ahí sobre la mesa, cerrar el conflicto, no sé, pues hacer una plaza y para de paseo mutuo, de como un gesto de amistad, fraterno, etcétera, y queda pendiente eso ahí. Es lo que usted dice. En realidad lo que sucede es que para uno es el hito 1, para otro es el punto concordia, y la discordia en estos 2 puntos genera un triángulo, y ese triángulo que no tiene costa, ojo, ese triángulo no tiene costa, ¿no? Ese triángulo, en realidad, Chile piensa que es de nuestro país y Perú piensa que es el de ellos, y en realidad lo que debería haber ahí es como usted dice muy bien, una gran escenario de integración. Creo que para Perú es irrelevante, para Chile también lo es,
pero puede tener pero tiene un peso simbólico. Entonces, el peso simbólico puede ser transformarse en lo que se llama un residual de conflicto, o transformarse en realidad en un punto de encuentro. Yo quisiera que fuera un punto de encuentro. Por tanto, incluso, ¿por qué no un punto de encuentro trinacional? ¿Por qué no? La verdad es que no lo sé. Yo creo que hay que ir pensando con una lógica. Hubo un boliviano extraordinario, un profesor universitario, un gran político, Ricardo Anaya, que pensaba en esta lógica de un espacio trinacional de integración, de paz y desarrollo, decía él. Yo pienso igual. Hay que ir pensando en espacios de paz y desarrollo. Y Chile, sus fronteras son las que tiene. Perú tiene las suyas y Bolivia las suyas. Lo que hay que pensar aquí es en proyectos compartidos de colaboración. Claro, claramente. O sea, a mí me llama mucho, no es que llame la atención, a mí me gusta mucho lo que usted dice, profesor, porque finalmente es como dar otro paso, ya no seguir, ojalá no peleando por territorio, ¿cierto? Como que no avanzamos mucho en eso, pero sí yo creo, y de acuerdo a la primicia que nos acaba de dar usted también, en el ámbito literario por lo menos, se están haciendo esas gestiones de que van a unir finalmente tres pueblos que son hermanos. O sea, yo creo que ya las luchas históricas tienen un tiempo, generan consecuencias, pero claramente se valida mucho y se valora mucho el trabajo que usted está haciendo en cuanto a lo que es este acercamiento de diálogo, ya sea historiográfico o diplomático, con estos dos países hermanos. Entonces, a mí me llena mucho de satisfacción saber que la historia está trabajando en eso. Y como profesor de historia claramente nos gusta, y por ejemplo Miguel Ángel, que está muy ligado al Perú también, yo creo que también le pasa la misma sensación. De todas maneras, o sea, creo que estamos en una época, siglo XXI, donde tenemos que pensar que nuestras democracias son como una bandeja de huevos, se quiebra un huevo, mancha al de al lado, entonces tenemos que cuidarnos entre todos, ¿no? Nuestras economías son muy frágiles, son débiles, ya la pandemia nos va a dejar, digamos, un ejemplo claro de esta situación, donde aquí tenemos que afirmarnos entre todos y aprender a construir una sociedad más sólida a partir de los buenos tratados que se puedan hacer con los vecinos, y tenemos que tener una buena convivencia. Exactamente. Mira, ¿me permite una cosa Sí. a propósito de su pregunta respecto a si hubo un periodo de buena vecindad con Bolivia? Y yo le hablaba de la década del 50. Fíjese usted que en la década del 50, el año 58, los orureños, que ya estaban cansados de pedir una carretera que lo uniera con Tarapacá, porque hay un vínculo muy antiguo entre Tarapacá y Oruro, colonial, incluso también precolombino, y nunca le construyeron esa carretera, y los tarapaqueños pedían lo mismo para llegar a Oruro, tampoco, y los orureños el año 1958 decidieron lanzarse a Tarapacá en sus camiones, en camionetas, en bicicletas, en motonetas, no estoy exagerando, así fue, buscando los caminos que hubo, cruzaron la cordillera y llegaron a Iquique el 21 de mayo, sabiendo la importancia para los iquiqueños del 21 de mayo. Llegaron el 21 de mayo, aquí llegaron a Iquique con sus naranjas, con sus bolsas de pululo, con todo, y llegaron con sus máscaras. La fiesta de la Tirana siempre tenía diablos sueltos, figurines, pero no existían las diabladas. La primera diablada de la Tirana tarapaqueña fue el año 58, a propósito de la Caravana de la Amistad. Y el año 58 entonces se produce la primera caravana. ¿Y qué hacen los iquiqueños? Retribuyen esta aventura, este gesto temerario del orureño, y deciden llegar a Oruro el 6 de agosto, para el aniversario de Bolivia. Pero el 6 de agosto, que ya viene luego, ¿no? Claro. Es pleno invierno. Y tuvieron que cruzar la cordillera en pleno invierno.
y se quedaron con sus camiones, sus micros, las góndolas, como se decía entonces, empantanadas ahí en plena de los ríos, pero llegaron a Oruro el 6 de agosto y el recibimiento fue apoteósico. Yo tengo las fotos tanto de la caravana que fue como de la caravana que vino. Y esas fotos, igual como el caso de las cartas, las doné al archivo regional de Tarapacá perteneciente a la DIVAN. Ahí están esas fotos maravillosas. Y hemos tomado contacto con colegas de Oruro que son descendientes de los que vinieron y que ellos tienen otras fotos y hemos hecho algunos actos. Incluso fue una caravana de iquiqueños no hace mucho a Oruro para conmemorar este suceso. Las caravanas esa no fue una, fueron varias. Y que se terminaron, adivine cuándo se terminaron estas caravanas. Cuando se rompieron relaciones diplomáticas entre los dos países. Eso implica de que siempre las relaciones entre los estados afectan a las relaciones entre las regiones. ¿Me entiendes? Siempre pasa eso. Es muy penoso, pero es así. Y por lo tanto, tenemos que seguir insistiendo en descentralizar el país, en también descentralizar algunas decisiones, porque es muy importante que las regiones de países, no estoy hablando solo de países fronterizos, que las regiones también puedan vincularse con el mundo. Si estamos hablando de un mundo mucho más globalizado, y por eso que la paradiplomacia, nadie cuestiona la diplomacia, nadie cuestiona, ¿cierto?, la potestad que tiene el Estado de la política exterior. No estamos hablando de eso, estamos hablando de relaciones comerciales, relaciones culturales, relaciones de todo tipo, académicas, que se pueden establecer entre una región y otra. En la región de La Serena, con la región, qué sé yo, San Juan. Claro, o regiones, qué sé yo, de la Toscana, o con La Rioja. ¿Eh? ¿Me entiendes? Por eso, es muy importante, creo yo, que cambiamos la mirada, ¿no? Por ejemplo, para nosotros aquí en Tarapacá, si nosotros miramos hacia el este, podemos llegar a Sao Paulo, en línea recta, que tiene más de 100 millones de habitantes. Fíjense ese mercado. ¿Eh? Profesor, una última pregunta que creo que es súper necesaria a raíz de lo que estamos conversando. En síntesis, lo que hemos hablado hoy en este programa, capítulo 8, tiene que ver con la minería del salitre, tiene que ver con estas relaciones internacionales con Perú, Bolivia. Hablamos un poco también de la importancia de lo que es estas buenas relaciones, el diálogo. Pero para los alumnos, recuerdo que tuvo usted un programa hace poquito, como en abril, donde le hicieron la pregunta sobre la importancia de las universidades y la investigación. Ahora yo quiero cambiar un poco esa pregunta, relacionándola con el colegio, con nuestro quehacer finalmente diario, cómo potenciar los colegios de acuerdo a la investigación, cómo generar pensamiento crítico, reflexivo en los colegios, cómo motivarlos con la historia, profesor. Usted que es un referente como Premio Nacional de Historia, profesor. Bueno, se me ocurren muchas cosas, pero me voy a enfocar en una sola, por el beneficio del tiempo. A mí me llamaba mucho la atención revisando los archivos, los documentos, cuando hice mi tesis doctoral en educación, cómo los profesores de las oficinas salitreras, para las fechas importantes, llevaban a los alumnos a los lugares donde habían acontecido estos eventos, ¿eh? Por ejemplo, batallas y otro tipo de... Creo que es muy importante llevar a los estudiantes extra aula. No puede ser que la educación solo, y no me estoy refiriendo a Iván Illich ni a Paulo Freire, no. Algo bastante más simple. Creo que el aula, y lo estamos viendo ahora también con estas clases virtuales, ¿no? El aula me parece que es lo más importante, pero no puede ser lo único. Por ejemplo, llevar a los alumnos a los museos, llevar a los alumnos a las bibliotecas,
que conozcan lo que es una biblioteca, que conozcan lo que es un museo, llevarlos a lugares patrimoniales, ¿ah? Mostrarles el patrimonio de la ciudad. Ustedes en Serena tienen una ciudad maravillosa, a propósito de González Videla, ¿ah? Una ciudad maravillosa. Los alumnos a veces no conocen su ciudad. Llevar y contarles la historia, hacerles recorrido, que en realidad la historia entre por el contexto también, ¿ah? Y creo que eso los va a motivar muchísimo más. Por ejemplo, yo conversando cuando estaba en el Consejo CONICYT con Bernabé Santelice, que es un Premio Nacional de Ciencia, que él es biólogo marino, y en una oportunidad que yo le dije, bueno, te quieren invitar de Explora CONICYT, que entre paréntesis, un saludo a Explora Tarapaquea, de la Universidad de Tarapacá, que se preocupan muchísimo de este tema, de ir formando estudiantes en ciencia y en tecnología. Y él me dijo, yo podría llevar a los alumnos, a los estudiantes, a la playa, a explicarle cómo son las algas, cómo surgen las algas. O sea, él estaba pensando en algo práctico. Lo mismo cuando uno va al desierto. Por ejemplo, el cielo se puede ver también con los estudiantes, llevar los telescopios, es decir, extra aula. La educación es muy importante extra aula. Aprovechar, ¿cierto?, todo lo que la naturaleza nos puede, y también la sociedad, nos puede brindar como un currículum, por decirlo de alguna manera, un currículum extendido. No con un currículum oculto, porque esto es un currículum absolutamente explícito, ¿no? Perfecto, profesor. Sí, súper importante lo que usted acaba de decir, en el sentido de que finalmente los chicos en los tiempos de hoy necesitan mirar, tocar, observar, experimentar, más que estar escuchándonos tanto, ¿cierto? A ellos les gusta más que nada el comprobar algunas cosas, ahí se nos mezcla la ciencia, ¿cierto? La historia, los que son más humanistas. Entonces, súper valorable ese elemento y claramente... El discurso pedagógico no puede centrarse solo en el discurso del aula. El discurso pedagógico, fíjense que esto me hace recordar a un profesor, Apala, me acuerdo su apellido, un profesor boliviano cuyo padre formó parte de la famosa experiencia de Guarizata, y él, Signani, él decía en realidad que para el mundo andino, el mundo aymara, el entorno, el paisaje, era el principal currículum. El currículum estaba ahí en los cerros, explicar la diferencia entre, como decía yo adelante, no es lo mismo un cerro sagrado que un cerro común y corriente, ¿no? Claro. Una cosa es un malcu y otra cosa es un collo, ¿no? Entonces, todo tiene los uiguiri, en fin, hay una serie de conocimientos, ¿cierto?, que están ahí en la naturaleza. Ahí está toda la herbolaria, está todo, ¿no? Entonces, eso yo creo que a veces lo hemos perdido por esta hiperespecialización de un discurso pedagógico tradicional centrado exclusivamente en el aula y en las técnicas, digamos, las técnicas fundamentalmente de reproducción de información. Entonces, creo que hay que volver un poco más a eso. Creo que eso es algo, además es una experiencia maravillosa. Cuando uno es niño, eso no lo olvida nunca. Nunca más. Nunca más. Bien, muchas gracias, profesor. Muy interesante lo que hemos conversado hoy día. Nos hemos paseado un poco por lo que es la historia regional, principalmente Tarapacá, relación internacional, el salitre. Miguel Ángel, para que vayamos cerrando el programa. Ya, perfecto. Profesor, mire, más que nada agradecer su gentileza por compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento, darse el tiempo de darle un mensaje a nuestros alumnos, compartir la experticia que usted tiene y hacer de este momento una grata conversación. Así que muchísimas gracias, profesor.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Miguel Ángel, Sebastián, y el gusto de haberlos conocido, aunque sea por este medio. Ya tendremos la oportunidad de conocernos en persona. Yo tuve algunos años atrás el grato placer de abrir un año académico en la Universidad de La Serena, pero no tenía idea de ustedes, así que yo recuerdo que recorrí el centro de La Serena solo, ¿ah? Y fue muy grato, pero hubiese sido mejor todavía si lo hubiese recorrido con ustedes. Excelente, profesor. Sí, o sea, nosotros la verdad estamos realizando estos nexos porque nos interesa un poco también que los chicos conozcan esta historia académica que finalmente se puede traspasar a los colegios, motivar a los alumnos con la historia o con la investigación en general, y relacionarse con premios nacionales, con escritores. Para ellos esto es una sensación. Imagínense, tengo alumnos o tenemos alumnos de cuarto, quinto básico, que para ellos es como hablar de un cantante de música, ¿cierto? Porque finalmente uno también les habla tanto, les comenta, reflexionamos, chiquillos, mire, viene este historiador, quiero que ustedes aprendan lo mejor, ¿cierto? Entonces uno como que también va generando este espacio para que ellos también se vayan motivando, y son súper motivados los chiquillos. Así que esperemos que tengamos la posibilidad en un futuro próximo de contar con usted acá en nuestras jornadas presenciales. Sería un agrado para nosotros también eso. Y bueno, encantado. Llegamos así al final del capítulo 8 de Activando la Historia, con la visita virtual, ¿cierto?, de el doctor, profesor, investigador, sociólogo, Sergio González Miranda, Premio Nacional de Historia 2014, del cual agradecemos su presencia y compartir sus experiencias también, y parte de su investigación. Así que no olvidar nuestro canal de Historia Activa, todas las semanas un programa nuevo, interesante, con una conversación amena. Así que los dejamos a todos invitados a suscribirse a nuestro canal, a estar pendientes de las redes sociales de nuestro colegio, las redes oficiales, y todo lo que tenga que ver con Historia Activa para ustedes, creado para ustedes y con ustedes también. Así que, profesor, muchas gracias. Nos despedimos. Miguel Ángel. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Historia Activa, inicia bien tu día. Historia Activa, conoce día a día. Historia Activa, la historia que motiva. Historia Activa, donde la historia cobra vida.